Estuve atenta a toda la edición de hoy. Súper importante, súper interesante. Tuvimos algunas dificultades, pero ¿cómo se vio? Y bueno, no, bien. Se nota si todavía algunas cosas para mejorar, sobre todo con el audio, pero bien, se entiende y aparte es súper importante lo que se dice. Impecable. ¿Qué te pareció el filtro? ¿Qué te pareció la cobertura? No, totalmente, digo, todo el programa espectacular, o sea, los temas súper interesantes, súper emocionante y muy fuerte escuchar de primera mano el tema de los relatos de los compañeros, desde todas las perspectivas, ¿no? Desde la participación, desde el espectador siendo un adolescente viéndolo desde lo informativo y la mamá, ¿no? O sea, muy duro. Súper necesario seguir recordándolo. Sí es entendible y acompaño la preocupación que traían ustedes ahí de que aún a 31 años ninguno de los gobiernos que han transitado ha pedido de manera formal, haya participado o no como gobierno en aquel momento, haya pedido las disculpas del caso. Creo que lo merecen. Ahí va. Tal cual. Con respecto a eso, después, digo, lo de Nico lo escucho con mucha atención, siempre hace grandes aportes. Bien, un lindo programa, Mauricio. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Escuchame, bueno, estamos mañana 25 de agosto, no solo Día de la Independencia y feriado, que se conmemora el Día de la Independencia, sino también el Día del Comité de Base. Muy significativo hacerlo un 25 de agosto, ¿no? Sí. Tiene que ver con lo que es el Frente Amplio, una organización que está compuesta por la coalición y el movimiento, y es lo que vienen a observar políticos de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué el Frente Amplio se preserva como se preserva hoy, ¿no? A pesar de tener tantas diferencias? Entonces, el papel de los comités de base, el papel del movimiento que enraiza, que es el cable a tierra de los problemas de la gente, es parte crucial y fundamental de por qué el Frente Amplio es diferente a otros frentes amplios que se han querido armar en el mundo, que son nomás alianzas electorales o coaliciones. Y bueno, acá nos ha dado la posibilidad de ser una fuerza política permanente, con el rol de los comités de base. Sí, tal cual. Mañana para todos los frente amplistas es un día muy especial. Yo no sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Sí, mañana digo para todos los frente amplistas y para todas las frente amplistas es un día muy importante. Es un día simbólico de encuentro. Es un día donde las bases, el movimiento, nos encontramos en los comités, que son nuestros lugares de referencia a nivel territorial o a nivel funcional, porque digo, existen esos dos tipos de comités de base, que son las unidades tanto en los territorios o que nos encuentran en los funcionales con algo que nos junta, algo que nos encuentra, algo que nos une, como puede ser un trabajo, un centro de estudio. Así que bueno, mañana va a ser un día de fiesta, porque es donde nos encontramos una vez al año, sí o sí, un montón de compañeros y compañeras que a veces por distintas circunstancias estamos en otras tareas. Pero por otro lado también es un día de mucho compromiso, porque no solamente nos juntamos, sino que discutimos y confraternizamos, pero además elegimos a nuestras direcciones de estos comités de base, a nuestras mesas, que van de 25 de agosto a 25 de agosto. Nosotros el año pasado, al ser año electoral, no tuvimos elecciones, pero sí tuvimos el día del comité. Entonces, esta es para hacer balance y para proyectar.
nos encuentran en una situación bastante particular, como lo venían, o sea, trayendo en todo el largo del programa, ¿no? Desde la discusión que viene propuesta por el PIT-CNT, el tema del impuesto TEMU, bueno, las relaciones con respecto al exterior, la respuesta que le hemos dado a la situación nefasta que está pasando el pueblo palestino con el genocidio que lleva adelante el Estado sionista de Israel. Todas esas cosas a nosotros nos encuentran para discutir, para problematizar. Sí, ahora traía Peña, y está bueno que lo volvamos a repetir. Nosotros, como Frente Amplio, somos una organización política que tiene 54 años y que sí nos destacamos a nivel mundial por ser una organización política distinta, pero también tenemos que recordar que no solamente existe la coalición, que son los partidos políticos, las expresiones de los partidos políticos que tenemos un acuerdo, sino que existe la parte del movimiento, las bases, que es toda la parte donde las masas también tienen una participación, aunque no estén insertas adentro de un partido político que integre el Frente Amplio. Pero a su vez, esto lo que tiene de bueno es que por un lado están los acuerdos que existen entre las distintas corrientes políticas que representan a esos partidos, pero por otro lado también está este hilo a tierra, este escuchar popular, este sentir social que lo dan las bases, ¿no? Y amalgamar estas dos cosas no es un trabajo fácil. 54 años todavía hace que nosotros tengamos que fortalecer el ejercicio de seguir insistiendo en que la existencia de los comités de bases es fundamental para darle una sensibilidad y una empatía particular a esta fuerza política. Claro. Sí, nosotros transitamos una experiencia, ¿te acordás, Angie? En lo que fue el realojo del asentamiento de Malvin Norte. Lo traigo porque me gustaría explicar en lo concreto el funcionamiento del comité de base, porque a veces nos quedamos como que los comités de base están solo para discutir los informes o para discutir lo que pasa en el municipio o lo que pasa en la junta departamental, y a veces pierde la beta de la peculiaridad de ser un comité de base que debe discutir su especificidad, su territorialidad. Ahí va. Por ejemplo, lo que fue la experiencia de que al lado del comité de base donde íbamos nosotros, que era el comité de base no nos moverán en Malvin Norte, en un momento estaba el asentamiento Ramblos Calería, justo por tener cercanía con los vecinos de ahí en la escuela donde iba Mateo, pudimos organizar a los vecinos y plantearle la lucha por el realojo. Y ahí nos costó meterlo en el comité de base, ¿te acordás? Que muchos nos decían, no, pero es hacerle caldo de cultivo a la derecha, y nosotros dijimos, no, los comités de base están para esto. No puede haber un comité de base que no esté sensibilizado ante los problemas del barrio. Y ahí fuimos con los compañeros del C100, de la Facultad de Ciencias, hablamos con los bolicheros que nos daban, colaboraban con la causa de dar la lucha por el realojo, porque en definitiva lo que mirábamos ahí era que era un asentamiento con 90 familias y muchos niños y niñas, ¿te acordás? Y ahí logramos que se entendiera la necesidad de dar pelea porque estos niños y estas niñas no vivieran más lo que estaban viviendo, que eran condiciones infrahumanas. Cada vez que se inundaba el arroyo, gente que caía al arroyo, que estaba re complicada la situación. Y bueno, logramos articular desde el comité de base con nuestros legisladores, con la Intendencia de Montevideo, y pudimos, tras la movilización de los vecinos y las vecinas, lograr el realojo. O sea, el comité de base tiene que funcionar para eso. Claro. No es solo la discusión interna con respecto a determinadas cosas, sino falta una policlínica en el barrio. Sí, un accionar, ¿no? El comité de base tiene que ser el factor organizador.
Claro. Catalizador de las necesidades de los barrios. Falta pavimentación, falta determinadas cuestiones. Es el comité de base que tiene que organizar. Entonces, ¿te acordás de toda esa situación? Quería que me relataras un poco de lo que fue esa experiencia, porque hace a lo que es el rol del comité de base, que es lo que queremos conversar hoy. Sí, bueno, en realidad, sumarle al relato que vos estás haciendo no hay como mucho más, porque ya vertiste mucho de los elementos de lo que ha sido la historia de ese episodio. Lo que sí, como esencia, nosotros apostamos, y no solamente en lo discursivo, sino en la práctica, que los comités de base son la organización del territorio, la organización funcional, que tienen un rol fundamental, y es, por eso hablaba hoy de lo que es el movimiento y el hilo a tierra, o la escucha popular, ¿tá? De lo social, de la masa. Entonces, también hay una cosa que a mí me gustaría incorporar, Peña, que como Frente Amplio, en realidad, si bien somos hoy un partido político así definido por la Corte Electoral, compuesto por otros partidos y movimientos, dentro de este Frente Amplio convivimos distintas clases y distintas capas. Entonces, policlasista Frente Amplio. Exacto. Bueno, pero lo que quiero decir es que en realidad, al convivir, también a veces la correlación de fuerza por distintas circunstancias hace que a veces prevalezcan más unos que otros. Entonces, no es algo particular del Frente Amplio que hoy los sectores populares más vinculados a la clase obrera no tengan la fuerza que tienen. O sea, es algo a nivel internacional, ¿no? Donde las corrientes socialdemócratas han tomado el timón de la gran mayoría de las organizaciones de izquierda. Entonces, nosotros no estamos exentos de esto. No es una mala palabra, o sea, convivimos con corrientes que se autodefinen socialdemócratas, que sabemos que tienen una concepción con respecto a lo que son las relaciones de producción y una concepción con respecto a lo que es la convivencia con la clase burguesa, y el rol del Estado, que hace que a veces tengamos que discutir mucho, ¿sí? Inclusive para la adentro, para poder después potenciar el accionar en los territorios, como traía Diego. O sea, no es solamente decir el comité debería de ser y el deber ser se va a aplicar porque sí. Claro. Hay una lucha entre clases adentro de esta organización política que es súper saludable, porque hace a que nos enriquezcamos y que maduremos y que crezcamos, y que también nosotros, las concepciones que abrazamos a los sectores más populares, también ayudemos a elevar, a madurar y a educar a los sectores de la población que no están politizados. Y cuando digo politizado no significa solamente pensar en lo electoral, significa esto, discutir, ¿es justo o no es justo que la gente viva en un rancho de lata? ¿Es justo o no justo que la niñez uruguaya tenga unos índices de pobreza tan elevados? ¿Es justo o no justo que hoy tengamos que discutir si cobrarle el 1% al 1% más rico es una condición sine qua non para nosotros como población, poder discutir otras cosas con respecto a el presupuesto para la educación, el presupuesto para la salud, Entonces, todas esas cosas, ahora lo estoy contando como algo que pareciera muy fácil y muy ágil, pero son discusiones intestinas que requieren de mucho ahínco y de mucha firmeza. Y la firmeza existe por las dos partes. Eso también hay que ser consciente. Porque las dos concepciones que abrazan a una o a otra, discutimos con elementos. Tal cual. Pero hay ahora, a pesar de las contradicciones... Y digo, a ver, para Peña, y traje lo del 1%, y a veces me causa risa, porque ahora traje algo que es una propuesta que nace del PIT-CNT. Entonces me decís,
me podés decir, ¿no? Digo, yo qué sé, pero vos ahora me estás hablando del Frente Amplio, ¿por qué me traes algo que es una propuesta del PIT-CNT? Parece como los chistes de algunos de la derecha que a veces no dicen el FAT-PIT. No es una mala palabra y no es un insulto el FAT-PIT, porque en realidad muchos de los trabajadores organizados en otras herramientas que son propias de nuestra clase, también militamos políticamente a nivel partidario y a nivel de bases, a nivel de movimiento. Entonces, nosotros como Frente Amplistas tenemos que tomar lo más sano, venga de las organizaciones que vengan. Yo qué sé, si vamos a discutir algo con respecto a la necesidad de la vivienda cooperativa, ¿a quién vamos a escuchar? A los compañeros que han estado históricamente dando pelea y han formado su lucha a través del movimiento cooperativista y de la vivienda. Lo mismo con el tema de la educación. ¿A quién tenemos que acudir? Claro. Tal cual. No, está muy bien que lo aclare, pero, porque, o sea, muchas veces las personas no saben, o las personas, digo, también, o sea, y nos pasa también a nosotros que decimos, che, pero a ver, que no es todo meter todo en la misma bolsa, sino es dar la lucha desde este lugar. Hay una cosa que es clara, adentro de la organización de trabajadores, la derecha también está organizada. Claro. Como está organizada en los movimientos estudiantiles universitarios, por ejemplo. Sí, no, ni me digas. Entonces, si la reivindicación es justa y nosotros como pueblo organizado políticamente atrás de una organización como es el Frente Amplio, creemos que es justa, tenemos que acompañarla. No surge del Frente Amplio muchas de las propuestas que después terminaron siendo referéndum y plebiscito. Y en algún momento el Frente Amplio acompañó y en algunos momentos el Frente Amplio dejó a la libre expresión. Claro, hagan lo que quieran. Bueno, pero en algunas oportunidades el Frente Amplio lo tomó como propio. Claro. Pero ¿de dónde surge? Surge de los primeros interesados. ¿Está? Entonces... Aparte, porque bien te referís vos al tema del FAT-PIT, que eso es para ridicularizarlo, lo han utilizado los de derecha, que nosotros nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque primero fue la unidad de la clase obrera a través de la CNT. Sin esa unidad no hubiese habido Congreso del Pueblo en el año 65. Y sin ese proceso de unidad no hubiera habido Frente Amplio en el año 1971. Entonces, querer separar a la clase obrera del Frente Amplio solo lo pueden hacer quienes pretenden desdibujar el proyecto histórico de liberación de nuestro pueblo. Porque hubieron tendencias y concepciones que entendieron al Frente Amplio como la vía peculiar al socialismo, como la fase previa. Entonces, quienes pretenden ridicularizarlo y llevarlo como una mera fuerza solo electoral y no como una fuerza de la que venimos hablando ahora, de movimiento y coalición permanente. Y para eso le vamos a pedir a Mateo, y después lo analizamos en conjunto, Angie, que es el video de Seregni, que lo mande ahora, sí, después lo analizamos juntos. Bien. Con esto de la participación permanente. Perfecto. Lo que los fundadores del Frente sostuvimos hace 20 años, que nuestro objetivo fundamental es la acción política permanente. Y esa acción política no es la que pueden realizar los dirigentes, la bancada parlamentaria o los miembros frente amplistas del gobierno de Montevideo. Por talentosos que ellos sean, y vaya si lo son, por creativos, estudiosos o trabajadores que sean, si no tienen detrás una masa de pueblo imaginativa y participante, terminarán por convertirse, muy a su pesar, en una élite despegada de sus bases. Es decir, compañeros, despegadas de su legitimidad. Exactamente lo contrario de lo que proclamamos como propio y de lo que reclamamos a los demás. Necesitamos entonces, compañeros,
la presencia activa de una porción creciente de compañeros que nos estimulen, que nos exijan y que participen, sobre todas las cosas, que participen. Bueno, ¿ahí me escuchás? Yo no te escucho. Ahí. Hola, ¿ahora? Hola. Sí, te escucho perfecto. Seguimos ahí con las cuestiones técnicas, seguimos ahí. Pero está, quedó claro el mensaje de Sereni, ¿no? Pero es de lo que veníamos hablando. Aparte, hay una parte del discurso de Sereni que me parece que es súper vigente y que nos tiene que dejar como pensando y tiene que ser nuestro mandato. Dice que necesita una parte activa, ¿no? Y un compromiso. Si no, lamentablemente, dice, nos convertiremos en una élite despegada de sus bases, en una élite despegada de su legitimidad. Necesitamos presencia activa de compañeros que nos exijan y participen. O sea, tiene que ser una sinergia entre las bases y la coalición. Quienes llegan al Parlamento, quienes llegan al Ejecutivo y quienes llegan a los distintos órdenes y, de los tres niveles de gobierno, en sus ejecutivos y legislativos, siempre son la coalición. Condición sine qua non que necesitamos a los comités de base, como esas bases que Sereni nos estaba reclamando, que exijan y que se comprometan. Seguro, sí. Va por ahí la cosa. Y bueno, está. Mañana vamos ya a informarle a la audiencia que mañana vas a estar en el comité de Galpón. Sí. Invitada como integrante del Congreso del Pueblo. Y bueno, vas a llevar la voz. ¿A qué hora? Mañana. ¿A las? Y después del mediodía, a las 13 horas. Ahí. Sí, van a haber varios invitados, van a haber... Está bueno porque permite también hacer varias cosas en el día. Ir de repente a otras... Un buen día mañana. Sí. Ahora tenemos por acá la invitación. La invitación. El comité de Galpón a las 13 horas. 13 sí. horas. El comité queda en Avenida Uruguay. ¿Tenés el graf de...? No. Va a estar Angie Palomeque, Betiana Díaz, Constanza Moreira, Gerardo Suárez, Luis Puig, Martín Briano y Natalí Barbé. Hoy la vimos a Natalí ahí en la marcha del filtro. Sí, bueno, había bastantes personajes. Bueno. No. Sí, cómo no. Ahora en un ratito Mateo va a mostrar el graf de la convocatoria para mañana. Y bueno, y dentro de los desafíos que tenemos por delante los Frente Amplistas y sobre todo de las bases, más allá de que algunos también militamos a nivel de coalición, en esa dualidad que tenemos, es de poder acercar y no engrandecer la dicotomía que existe entre la fuerza política y el gobierno, porque necesitamos a un gobierno que es frente amplista, ¿tá? Porque fuimos los frente amplistas quienes pusimos ese gobierno hoy en este proyecto de 5 años, con una mejor escucha, y para eso necesitamos a las bases organizadas.
porque necesitamos que este gobierno frente amplista sepa oír y leer el casi 1 millón de votos que dijo sí a la reforma de la seguridad social en favor de los jubilados más pobres, de los trabajadores, ¿tá? Y en contra del lucro a través de la SAFAP. Necesitamos a un gobierno frente amplista puesto por nosotros, con las bases, desgarrándonos, a veces sin tener los medios materiales ni los tiempos, ¿tá? Que le estamos diciendo que hoy la cuarta parte del Uruguay, o sea, medio millón, perdón, de uruguayos gana la cuarta parte de una canasta básica. Que todavía la pobreza infantil tiene números que son desopilantes, de que necesitamos un buen gesto, un buen síntoma en el presupuesto nacional que viene, más allá de que venimos con números que son nefastos que nos dejó el gobierno pasado, pero necesitamos que se incremente en todas las carteras un porcentaje importante que le dé la posibilidad de desarrollar políticas públicas en favor de que lo que trajimos como discurso de campaña se pueda aplicar. Y hablo sobre todo con respecto a lo que es la situación de indigencia y de pobreza infantil que tenemos en Uruguay. Sí. Nada, son un montón de desafíos porque son súper importantes. Hasta ahora, hoy escuchaba a Nico, no soy tan pesimista en esto de que este gobierno ya está perdido. Son los primeros meses de un gobierno que por acción o por omisión ha mandado señales, no ha mandado señales, ha mandado muchas señales. Carolina Cose, a nosotros particularmente en este programa, en el podcast, en el primero que hicimos, en una entrevista que le hicimos nos dijo: en política hay muchas presiones, pero no tenemos que alejarnos de nuestros principios. Y estaría bueno poder recordárselo también como base. Claro. Por más presiones que hayan, no nos podemos alejar de los principios. Porque lo necesitamos, porque los que pusimos la confianza en este nuevo gobierno no fue para un poquito más de lo mismo. Claro. No fue para edulcorar una política neoliberal. Necesitamos que hayan señales claras y que sean contundentes. Sí, totalmente, Angie. La verdad es un placer escucharte. Hago totalmente mías tus palabras. Es así, tenemos que estar. También apelo a eso de la unidad y de juntarnos y que las bases siempre tenemos que estar ahí y como siempre, ¿no? Siempre en el frente y bueno, no parar. Meterle también, gracias por estar. La verdad es un placer escucharte, Angie. Sabemos que pueden haber muchos enojos y muchas desilusiones. Sí. Pero si hay algo que sabemos los trabajadores y los que menos tenemos es a tener paciencia. Y que la herramienta también sabemos usarla, porque los trabajadores, una de las cosas que sabemos que a través de la herramienta transformamos. Entonces, una herramienta mal utilizada o usada por los que no la deben de usar puede tener resultados poco favorables para los que menos tienen. Por eso es necesario que los trabajadores, enojados o no enojados, tomemos la herramienta para nosotros, es nuestra. Nosotros sabemos cómo la queremos transformar y en qué la necesitamos. Y la herramienta se llama Frente Amplio. Más allá de que nos genere muchos enojos, hoy no hay otro espacio que tenga los resortes institucionales como para, en este sistema, que podemos discutir para adelante si debería ser el que tiene que seguir, ¿tá? Hoy le genere los mejores réditos para los trabajadores y para los sectores más populares y más pobres del Uruguay. Por ahí yo me quedo y los invito mañana a todos los frente amplistas a volver a las bases y a decir, vamos a tirar una matita y que salte una pieza o que se vaya a palmazo el que no quiera jugar. Porque este partido es nuestro, porque es nuestra herramienta. Tal cual. Muchas gracias, Angie. Realmente, la verdad que es un placer escucharte. Un placer. Nos vemos, chiquilines. Gracias por el espacio. Muchas gracias.